Estás escuchando al pastor Pedro Cantú desde la iglesia Amor y Restauración en Houston, Texas, con el tema Familias que producen conectores de vida. Hay una gran bendición conocer la Escritura desde la niñez. Estos niños que hoy vimos aquí danzar, cantarle al Señor, hermano, ellos están cargados de palabra. Y veo el ánimo, el entusiasmo y bendigo a Dios por nuestros maestros. Pero el trabajo de ellos es solamente parcial. La parte más importante es lo que hacemos en casa con nuestros niños. Dije, la parte más importante es lo que hacemos en casa con nuestros niños. Entonces, el sabio Salomón afirmó que la instrucción del niño permanecerá hasta que sea viejo. Y estos niños creo que nos van a mejorar. Tienen la palabra, tienen al Espíritu Santo, tienen recursos, tecnología, hermano, tienen todo. Por lo tanto, van a prosperar y van a triunfar porque ellos vienen cargados de recursos del cielo para la gloria del Señor. Entonces, mire, he compartido esta historia, es una historia verídica, pero que me lleva a reflexionar lo siguiente: qué bendición es crecer en el Señor. Se dice que hablo hace más de 100 años, poco más de 100 años, hubo en esta nación un ateo muy conocido, Max Hughes. Este ateo se casó con una mujer que tenía la misma mentalidad de él. No quería saber nada del Señor, no respetaban a Dios. Y identificaron su genealogía de este matrimonio. Ubicaron en esta nación a 550 de sus descendientes. 300 de ellos murieron en la pobreza. 150 fueron delincuentes. 7 de ellos asesinos. 100 fueron personas que estaban involucradas en el alcoholismo. Más de la mitad de las mujeres fueron prostitutas. Los descendientes de este matrimonio de Max Hughes y su esposa le costaron en aquel tiempo a Estados Unidos más de $1,250,000, pero era un dineral en aquel tiempo. Hablo en el siglo XIX. Simultáneamente con él, en ese tiempo, Jonathan Edwards era contemporáneo de Max Hughes. Era un cristiano devoto que le concedió a Dios el lugar principal de su vida. Se casó con una joven muy piadosa y ubicaron en su descendencia a 1,394 descendientes. Se dice que 295 de ellos se graduaron de la universidad, de los cuales 13 fueron rectores de la universidad, 75 fueron profesores, 3 fueron elegidos senadores de Estados Unidos, 3 fueron gobernadores estatales, otros fueron enviados como embajadores a países extranjeros, 30 fueron jueces, 100 fueron abogados, 1 fue decano de una excelente facultad de Derecho, 56 practicaron la medicina, de hecho 1 de ellos fue decano de esa facultad de medicina, 75 fueron oficiales del ejército, 100 de ellos fueron famosos misioneros, predicadores destacados, otros 80 desempeñaron algún cargo público, de los cuales 3 fueron alcaldes de grandes ciudades. 1 de ellos fue contralor del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y otro fue vicepresidente de los Estados Unidos. Ni uno de ellos, de esta familia, tuvo inconvenientes para el gobierno de esta nación. Vale la pena que nuestros hijos sean educados en la palabra de Dios. Padres, tenemos una encomienda. Estamos en una jornada de familia. Ya es más de un mes que hemos estado hablando de la familia. ¿Por qué? Porque, hermanos, la familia está en el corazón de Dios. Diga conmigo, mi familia está en el corazón de Dios. La palabra de Dios me enseña que las escrituras, número 1, ofrecen utilidad a quienes la estudian y aparte autoridad divina a quienes la enseñan. Una cosa es enseñar filosofía, otra cosa es enseñar la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida para la gloria de su nombre. Esto nos da a nosotros los predicadores, a los maestros,
a quien está con un trabajo en un grupo de casa, en un púlpito, con niños, con adolescentes. La bendición que el mismo cielo se mete en el mensaje que predicamos. Las escrituras también nos dan sabiduría. ¿Por qué nos dan sabiduría? Porque la palabra de Dios pone los pensamientos de Dios en mi mente. Entonces poseo en la palabra conocimientos que en lo secular no se adquieren, que en lo natural no se pueden adquirir a través de lo secular, de una educación secular. No. La palabra de Dios trae vida y vida en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor. También las escrituras traen salvación. Ese es el mensaje más importante: salvación por la fe en Cristo Jesús. No hay otro libro en el mundo que hable tan abiertamente que Dios es un Dios que trae salvación a través de Cristo y a través de su palabra. Las escrituras, en base a lo que hemos leído, son inspiradas por Dios y traen transformación a nuestras vidas. Algo ocurre cuando una persona se expone al mensaje de la palabra. Viene transformación. Por eso dice el Salmo: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios es útil para enseñar. Es decir, que no solamente es útil para quien la lee, sino que también da fuerza a quien la enseña. Leer la palabra me da fuerza, pero también predicar la palabra nos da mayor fuerza, en el nombre del Señor. Por eso Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra fuera de tiempo, dentro de tiempo, instruye, redarguye, exhorta, porque vendrá tiempo en que la gente tendrá comezón de oír. Las escrituras redarguyen. Nada va a traer al corazón un deseo de cambio si no es la palabra del Señor. Hay psicólogos que solapan el pecado. La psicología sin Cristo solapa el pecado. Hermano, la palabra de Dios dice que el pecado es pecado y hay que arrepentirnos y volvernos a Dios. Decimos amén, hermanos. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios redarguye, corrige e impugna lo que está equivocado. La palabra de Dios corrige al que está errado. Uno puede ir en un camino, dice Dios: por ahí te vas a perder. Y la palabra de Dios nos da una, hermanos, corrección. Diga conmigo: corrección. La palabra de Dios provee a nuestra vida, hermanos, el hacer una obra completa en la vida de una persona. Si queremos formar a una persona de una manera completa, usemos la palabra del Señor. Hubo varios predicadores, una familia muy conocida, ya hace más de un siglo, los hermanos Wesley. Los hermanos John Wesley es el más conocido porque es el fundador del metodismo. La iglesia metodista, hermanos, tuvo un impacto tremendo hace más de 100 años. Y estos hombres, decía que Juan Wesley, cuando se oía que iba a ir a un lugar, nomás con mencionar que iba a llegar John Wesley, la gente empezaba a llorar, porque ese hombre estaba cargado de palabra de Dios. Y cierta ocasión entrevistaron a su mamá. Dijeron: señora, usted va a estar muy orgullosa de sus hijos. Dijo: claro, estoy muy contenta, porque ellos desde muy niños sirven al Señor. Dijo: denos el secreto. ¿Cuál fue el secreto? Dijo ella: 2 cosas. Dijo: la Biblia y un palo. Diga conmigo: la Biblia y una vara. Hermanos, hoy la cultura americana, que comenzó con Dios, hay un sector de esta cultura que dice que al niño no hay que corregirlo. Eso está en contra de la Biblia. La Biblia me autoriza a corregir al niño. Dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara trae liberación. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vara en amor. Dice la Biblia que los corrijamos en amor, no con ira. Por eso hay que usar la vara y no la mano. Diga conmigo: la vara y no la mano. No el chicote, no la chancla, no el guarache, no el sartén. No, diga conmigo: la vara. Las escrituras me dicen que hacen perfecto al hombre de Dios. Dice la Biblia: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Decía Tomás Aquino:
4 efectos de la palabra de Dios. Dice que era útil para enseñar la verdad, para refutar la falsedad. Esto es en cuanto al orden especulativo. Decía que la palabra de Dios ayudaba para liberar del mal y para inducir el bien en cuanto al orden práctico. Y el último efecto era conducir al hombre a la perfección, porque no lo hace bueno de cualquier manera, sino que lo perfecciona. La palabra de Dios nos perfecciona. Dios no hace remiendos, Dios nos hace nuevos para la gloria de su nombre. Entonces, todo el proceso de la palabra es enseñar, redarguir, corregir e instruir. Tiene como objetivo llevarnos a ser como Dios. Dije, llevarnos a ser como Dios, a la imagen de Dios, quien restaura al pecador perdido para que disfrutemos de una nueva naturaleza. Bendito sea el nombre del Señor. Y por último, las Escrituras nos preparan para toda buena obra. Diga, amigo, la palabra de Dios me prepara para toda buena obra. Ahora la referencia es la capacitación en nuestro hacer. Dios nos prepara para enfrentar el mundo. Dios nos equipa para enfrentar la vida. Por eso todo lo bueno que está en la palabra de Dios, usted y yo lo podemos poner en práctica para gloria de su nombre. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y quiero entrarles al segundo punto. La iglesia con la palabra de Dios tiene el mensaje más poderoso para la transformación del ser humano. No hay nada que pueda transformar al ser humano sino su contacto con la palabra de Dios. Por eso Pablo insiste a Timoteo. Dice, tienes que permanecer en lo que has aprendido. Tienes que insistir en no desviarte. Hermanos, la palabra de Dios supera a cualquier organización o grupo filosófico, no importa cómo se llame. Cualquier grupo político, agnóstico o de cualquier pensamiento humanista, la palabra de Dios lo supera, porque la palabra de Dios es vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Hermanos, por eso aquí hago una pequeña pausa. Llevar el mensaje de la palabra de Dios para usted y para mí es un asunto demasiado serio. No estamos jugando a la iglesia. La iglesia no es un club de entretenimiento. La iglesia es un lugar de equipamiento. Es un asunto serio llevar la palabra de Dios. Y cuando empezamos como a jugar con asuntos eternos, hermano, es un terreno muy peligroso. Llevar la palabra es un asunto serio. Jesús dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen la palabra del Señor. Y me gusta la expresión en Hechos. Dice la Biblia que la iglesia todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar a Jesucristo. Por eso, la carga de Pablo, el encargo apostólico de este hombre de Dios para Timoteo era, predica la palabra. Perdón la molestia. Dígale a 2 personas, dígale, predica la palabra. Dígale a 2, dígale, predica la palabra. Vamos, predica la palabra. Me gustó mucho. Le voy a recomendar. Hay un video en YouTube de un siervo de Dios. Yo lo aprecio mucho, el hermano Jesse Duplantis. Él fue llevado al cielo y tuvo la bendición de ver algunas escenas importantes. Conoció a Abraham, conoció a Moisés. Y fue maravilloso. Ese video lo he visto como unas 2 veces con mi esposa. Lo disfrutamos porque es muy genuino su encuentro con el Señor. Y me gusta lo que cuando él estaba caminando le dijo el Señor, te voy a llevar a conocer tu casa que he preparado para ti. No, él dice, yo no tenía idea de la bendición tan grande que Dios prepara para sus hijos. Por eso dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bendito sea el nombre del Señor. Pero me bendijo mucho cuando dice que él iba caminando y vio a un hombre de baja estatura enseñando a un grupo de personas. Y preguntó quién es. Le preguntó él al que iba con él, ¿quién es? Dijo, es Pablo.
Dijo, ¿puedo hablar con él? Claro. Y dice que fue a hablar con Pablo. Y dice que le hizo ahí unas preguntas. Pero entre todo lo que me bendijo fue que le dijo Pablo, ¿sabías tú que la mayor parte de lo que hoy tenemos como iglesia son cosas que tú escribiste? Dijo, y le dice Pablo, jamás pensé yo que lo que yo iba a escribir iba a ser la palabra de Dios. Iban a ser las palabras de Dios. El Espíritu me impulsó a que escribiera. Yo fui obediente. Y luego dice que cuando se despidió de Pablo, dice que lo vio Pablo. Le dijo, predica la palabra. Le dijo, predica la palabra. Cuando vuelvas a la tierra, predica la palabra. Hágame un favor, dígale a dos, predica la palabra. Vamos, dígale, predica la palabra. Dígale, hermano, prediquemos la palabra del Señor. Vamos a predicar la palabra del Señor. Es tiempo de predicar la palabra. Usted que me oye en casa, predique la palabra del Señor. Porque es un gozo predicar la palabra del Señor. Y aquí entra un punto importante. Lucas escribe 2 libros: el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y una de las cargas de Lucas escribió a un hermano llamado Teófilo. Y dice Lucas, he puesto las cosas en orden para que tú tengas claridad en todo lo que hizo el Señor. Pero ese hermoso, que entre todo lo que escribió Lucas quería que Teófilo tuviera claro el concepto de la predicación. ¿Por qué digo esto? Y aquí entro al tercer punto. Hay elementos que son vitales en nuestra predicación. Dije en nuestra. Usted es una voz de Dios. Dije, usted es una voz de Dios. Usted es una voz para su familia, una voz de fe, una voz de salvación, una voz de esperanza. Ahora escuche, hermanos, hay elementos que aunque usted y yo no queramos, se van a presentar a la hora de exponer un mensaje. Por eso usted, cada vez que yo me presento y digo, hacemos una declaración, echamos fuera todo bloqueo mental, todo sueño. ¿Sabe por qué le digo? ¿Por qué hacemos esta declaración? Porque hay espíritus que no quieren que uno escuche la palabra de Dios. Son, hermano, asuntos espirituales que uno no ve. Sueño, cansancio, distracción. Hasta ahí está uno con el celular. Tengo que hacer un pago. Déjense de ese cuento ahorita, de ese pago. Usted dedíquese a escuchar la palabra del Señor. No se distraiga. Y Lucas quiere que Teófilo tenga claro que hay elementos que van a estar ahí presentes a la hora de la predicación. Primero, hay cosas que atentan ante la devoción y la palabra. Número 1, personas que pueden distraernos. Usted está a punto de tener un tiempo devocional y ¡pum! Le entró una llamada. Y es una llamada que nada que ver. Pero te distrajo. Ya no hubo tiempo para la comunión con la palabra. No hubo tiempo para la devoción. ¿A quién le ha pasado eso, hermano? O le tocaron la puerta o alguna cosa se presentó y ya se interrumpió tu tiempo de devoción. No negociemos con los tiempos de devoción. Otro elemento es territorios mal administrados. Y ahorita le voy a explicar por qué. El otro elemento son nombres y espacios geográficos que se presentan desafiantes para que nosotros presentemos la palabra. Ahora que hemos estado con la bendición de poder estar visitando iglesias que son parte de la red, y lo he compartido, hermano, no hay cosa más linda que estar en casa. Aquí uno fluye como pez en el agua. Pero hay lugares donde uno llega, hermano, y es una frialdad, una pesadez. Recuerdo una ocasión que llegamos a una iglesia que nos invitó un pastor, dijo, por favor vengan a mi iglesia. Se quiso conectar con nosotros. Y esa vez me acompañaba el pastor Omar de Morelia. Y donde entramos a la iglesia, más donde entramos,
Era una pesadez terrible. Un ambiente hostil en la iglesia, hermanos. En la propia iglesia. Un ambiente de muerte. Dije, Señor, ¿qué es esto? Y me dice Omar, oiga, apóstol, aquí la cosa está medio fea. Y pues vamos a entrarle. Y hablamos con el hombre, el pastor estaba enfermo, estaba deprimido, quería entregar el ministerio, gente se había ido. Y empezamos a guerrear, y empezamos a guerrear, y empezamos a guerrear. Y oramos por él, lo ministramos, dijimos, rompemos todo esquema del diablo en contra de esta casa, porque este lugar es puerta del cielo, casa de Dios es puerta del cielo. Y empezamos a quebrantar. Hay ambientes, territorios, o hay veces que uno llega a una ciudad. Tengo tan presente el testimonio de unos misioneros que fueron enviados a abrir una obra en una ciudad. Y ellos fueron encomendados, así como en Hechos los encomendaron a la gracia del Señor. Ellos iban al matrimonio en su vehículo, iban manejando. Aquella ciudad estaba como en un valle. Ellos venían por la montaña, y cuando iban entrando a la ciudad se veían las luces de noche, precioso lugar. Pero ellos vieron una visión. Vieron una columna, así como una muralla, pero era espiritual. Y le dice el esposo a la esposa, oye, ¿ves lo que yo veo? Dijo, sí, es una muralla, pero es espiritual. El carro lo pararon. Lo que sorprendió a estos hombres es que en la muralla vieron izquierda y derecha seres angelicales, lleno de ángeles, pero no podían pasar, estaban ahí. Dijo, wow, ¿qué es esto, Señor? Y el hombre se bajó y viene el ser angelical y habla con él. Dijo, tú eres el enviado de Dios. Te estábamos esperando. Miren lo que es el envío apostólico, lo que es el envío ministerial. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Por eso hay gente que no prospera porque nunca fueron enviados. Es un tema tan delicado. Yo le he dicho a algunos hermanos de repente que son pastores y dicen, no, es que no crezco. Primero asegúrate que eres pastor. Es mejor ser un buen diácono que un mal pastor. Es mejor ser un buen segundo que un mal primero. Y el ángel le dijo, tú eres el enviado, te estábamos esperando. Y el hombre dijo, ¿por qué tú vienes con legalidad? El ser enviado nos da legalidad en el cielo y en el infierno. Y dijo, sí, fuimos enviados y venimos con fe de hacer un gran trabajo. Dice, habilítanos para entrar con ustedes. Qué tremendo lo que es el orden en el mundo angelical. Dijo, habilítanos para entrar con ustedes. Y el hombre le entró él se acordó del envío cuando su equipo pastoral lo envió y lo ungieron. Y dijo, y así el hombre le entró la fuerza. Dijo, en el nombre de Jesús, yo los autorizo para que hagan el trabajo misionero con nosotros. Los habilito en el nombre de Jesús. Y cuando él dijo eso, dice que la muralla se abrió, hermano, y empezaron los ángeles a entrar con él. Y a entrar, ángeles, a entrar. Ellos se desaparecieron y le vino un gozo. Y él dijo, algo grande va a pasar en esta ciudad. Y cuando llegaron, hermano, hubo un derramamiento del Espíritu Santo precioso. Hay poder en la palabra de Dios. Dije, hay poder en la palabra de Dios. Bendita la palabra de Dios. La iglesia ha sido enviada. Jesús dijo, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Y si hizo eso en la Biblia, yo me ato a esa palabra. Y no habrá diablo, no habrá brujo, no habrá hechicero que pueda afectarnos si yo me mantengo en la palabra. Así es que, hermanos, la palabra primero. Diga conmigo, la palabra primero. Mire qué hermosa es la escritura. Vaya conmigo a Lucas 3. Ya hablé. Hay cosas que atentan ante la devoción y la palabra. Personas que pueden distraernos, territorios mal administrados, nombres y espacios geográficos que se presentan desafiantes para presentar la palabra. Lucas 3, vaya conmigo a Lucas 3:1. Lucas da un detalle importante. Dice Lucas 3, dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato. ¿Y qué dice la Biblia? Y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, de la provincia de Traconite. Gracias por escuchar.
Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si quieres formar parte de lo que Dios está haciendo en Amor y Restauración, puedes dar tu semilla o ver nuestros servicios en línea a través de nuestra página amoryrestauración.tv.